Un gusto, un saludo a la audiencia. Igualmente me estaba comentando justamente Ilusión que estabas participando en la terna, todos te leemos en redes sociales justamente también. Por ese punto también vamos a estar charlando también y sobre todo lo que está ocurriendo en cuanto a estos puntos que están pasando. Es impresionante, Diana, lastimosamente lo que va sucediendo con respecto justamente y específico me estoy refiriendo ahora, estaba comentando la información del caso de Dayana Espinosa, una mujer desaparecida, ya prácticamente un año, ¿verdad? Un año atrás es que ella está desaparecida y ahora justamente se lo imputa a la persona más cercana a ella por todos los indicios que se consiguieron. También está el caso que se está mencionando muchísimo, el caso de Naidelim, que pegó muy fuerte también en la ciudadanía. De hecho, todos los casos nos van golpeando ciertamente y por más de que sumen tantos y a veces la visibilidad no sea plena, cuando se dan este tipo de situaciones, de sentencias o de imputaciones, es como que vuelve a estar fresco nuevamente y nos activa. Y sí, deben ser oportunidades para reflexionar, Ujú. reflexionar de por qué ocurre este tipo de casos tan dolorosos, generalmente en el propio entorno familiar, generalmente mujeres o niñas como víctimas. Entonces hay como condimentos comunes en gran parte de estos casos y que nos tienen que llevar, como te decía, a una reflexión como familias. ¿Qué es lo que pasa en las dinámicas familiares? ¿Por qué continúa este autoritarismo, este machismo del cual tanto nos cuesta hablar, tanta resistencia a hablar del patriarcado, cuando es lo que marca nuestras vidas, porque es el modo en el que nos relacionamos? También afecta a los hombres porque se espera, a partir de los estereotipos, se espera que tengan determinadas conductas y bueno, y eso termina generando dolor en las familias, incluso en ellos mismos, porque hay muchos que no encajan en estos estereotipos de género, pero igualmente van replicando modelos, prácticas y llegamos a este estadio en que en un solo día tenemos como tantas noticias dolorosas, pero el problema es que nos dedicamos a hablar un par de horas o días sobre el asunto, pero no tomamos medidas como familias, como sociedad y como Estado. Entonces sigue ocurriendo. Hay algo que en el ámbito internacional de los derechos humanos se denomina medidas de no repetición, Ujú. que es qué es lo que vamos a hacer para evitar que vuelva a ocurrir. O sea, ¿qué medidas de fondo vamos a tomar para que este estado de cosas cambie? ¿O solo nos vamos a limitar a hablar cada vez que pase y hacernos alarmados, alarmistas y quedarnos allí? Que es un poco lo que nos pasa, yo creo. Sí, es cierto. Frecuentemente ocurre eso. En el momento en el que la noticia está candente, ¿verdad? Nosotros nos hacemos eco, hablamos, charlamos, criticamos, comentamos, retuiteamos, usamos nuestras redes. Pero luego es como que pasa a una siguiente noticia que tiende a ser casi lo mismo, un poco peor, porque yo creo que día a día, particularmente yo considero que van empeorando los escenarios. El caso, por ejemplo, de la niña de 14 años, ¿sí? Con el tema del chipero, el estado de Sí. situación de calle, la adicción a las drogas, el estado de abandono. Es terrible realmente. Creo que en vez de ciertamente ver casos aislados, se van repitiendo, pero se van agravando las condiciones en las que se encuentra la persona. Yo creo que tendríamos que empezar a ver no solamente los qué, o sea, qué pasa, esa cosa del hecho Ujú. noticioso de describir lo que ocurrió, sino ir hacia los por qué, ver cuáles son las causas profundas para que tengamos situaciones, historias de este tipo. Y sin duda que como vos bien señalás, cada vez tenemos Sí. más condimentos violentos o más condimentos que hacen más compleja, digamos, la solución, pero a su vez en el ritmo acelerado en el que se dan los problemas y las relaciones y dinámicas sociales,
no se va acompañado con una mayor capacidad de parte de las instituciones y los operadores que en ellas trabajan para dar respuesta. Entonces ahí se da como una distancia muy larga entre instituciones pesadas, burocráticas, que les cuesta reaccionar o que se quedan con esa respuesta, como decía, burocrática en el expediente, que está alejada de la realidad, que nos acerca a la realidad de las familias, de las comunidades, porque en el caso de esta adolescente de 14 años, veíamos que, por ejemplo, había una orden de abrigo que quedó en el expediente, Sí. porque lastimosamente para muchos operadores solamente existe lo que está en el expediente, pero cuando se trata de la vida de personas, no es eso lo que existe es su realidad, su contexto. Eso es lo que le termina determinando, lo que le determina finalmente. Y si no abordamos esa realidad comunitaria, familiar, lejos, o sea, muy lejos estamos de respuestas que puedan llamarse integrales. Pero ahí hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la inversión también en la infancia, en la prevención, en la atención. O sea, todo el tiempo tienen que estar rogando por presupuesto y es como muy poco lo que se brinda realmente en términos presupuestarios a la niñez en este país. Y estos son los resultados. Además de esto que decía de las dinámicas muy pesadas de las instituciones, también siempre está muy relegado en materia de inversión pública todo lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia. Diana, podemos hablar soñando un poco, porque yo suelo charlar de esto en grupos tanto de amigos, de conocidos, de que las instituciones un poco deberían dejar de ser más de oficina y ser un poco más de campo, porque cuando se le escuchaba, por ejemplo, en este caso particular de la menor de 14 años, al jefe de policía de la zona, dijo, sí, ya los conocemos, ya sabemos quiénes son, los tenemos ubicados. Y contaba prácticamente con la cotidianidad de conocerlos, de que, por ejemplo, la pareja de esta menor no tiene una residencia fija, que está acostumbrado a ocupar, por ejemplo, casas abandonadas y que de esa manera se manejan, y también delinquiendo por la calle. O sea, ya eran conocidos, ya estaban localizados en la zona. Sí, escuché las inadecuadas también declaraciones del comisario. Hay como mucha etiqueta detrás de todo y como detrás de ese conjunto de cosas que por un lado describía, pero también le cargaba de juicios de valor. Y como funcionario del Estado, en realidad lo que debía hacer era justamente tomar intervención, porque lo que pasa también en la niñez es que muchas de las instituciones como que no, esto no es mi competencia, esto no puedo hacer. Hay un protocolo clarísimo de la actuación de la policía que me tocó trabajar en él, en conjunto obviamente con distintas instancias de la institución, de cuál es la ruta de atención cuando se encuentra con una niña en situación de riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto, les juro que tengo un déjà vu. Cuando una niña o un niño está ponele de 13, 14 años, porque nos pasó hace unos años, recuerdo, y un caso tan similar, era una adolescente, tenía 14 tenía, que estaba en una situación de salud física y mental muy tremenda, sobre la calle Mariscal López, cerca de la comisaría Sexta. Y ella estaba como con un cúter, pero no le amenazaba a nadie, tenía como alucinaciones. Entonces estaba moviéndose, qué sé yo, y estaba el comisario Jorge Caballero a cargo de esa comisaría. Y recuerdo que durante todo ese día, incluso noches, estuvo en contacto conmigo porque me decía, no sé más a quién llamar porque estoy llamando a todas las instituciones y nadie se hace cargo de esta nena. Ella en realidad... lo que le pasa es que está enferma, me decía el comisario Caballero, no solamente en su salud mental, sino también física. Le acabo de llevar, terminó él llevándole porque tenía una tos terrible, entonces después de muchas horas de fiebre, estaba alucinando de fiebre, la lleva al Max Boetner sobre Venezuela, le dicen que tenía una neumonía bilateral y que la fiebre era consecuencia y que había convulsionado en el piso.
ya llegando al hospital, y ella seguía con su cúter. Pero ¿qué pasó? En un momento cuando ella reacciona, cuando le baja la fiebre, qué sé yo, empieza a amenazar con el cuchillo. ¿Quién creen que actuó? ¿Quién actuó? Y por supuesto que el juzgado penal de la adolescencia en contra de ella, al toque ya le imputaron y ya ordenaron sí que su detención. Y el propio comisario Caballero, y digo su apellido, su nombre y apellido porque me parece tan destacable, es un caso excepcional, real, que diga él ofendido, dice, o sea, todo el día estuve detrás de las instituciones de protección para que actúen con relación a esta niña. Y es tan parecido al caso de esta adolescente del que estamos ahora hablando, porque lo mismo, o sea, ¿quién actúa rápido y para imputarla? Clarísimo, ya tenemos dónde le vamos a meter, en la cárcel. Ahora, cuando necesitaba protección, todo se volvió muy complejo, muy difícil, una hora en abrigo que se pierde, una familia que no es acompañada, que para que sea fortalecida su capacidad de cuidado, no teníamos cómo tratarle en un centro de adicciones. Ahora todo dentro del sistema penal, ahora le vamos a tratar su adicción, ahora le vamos a encerrar, ahora sí ya está clarísima la ruta. O sea, ¿se dan cuenta las incoherencias de este estado de cosas que tenemos? Realmente es fuerte y es la situación que se da y no solo en Capital. Esta imagen o esta cuestión en el interior del país también ocurre. Y en el interior es mucho más fácil incluso de ubicar porque son todos más conocidos, es mucho más rápido. En este caso, por ejemplo, cuando el comisario daba esas declaraciones que te mencioné y que también estuviste escuchando por lo que veo, también en el interior ocurre lo mismo. Se sabe de dónde es, de dónde viene, dónde se queda, qué suele hacer, qué pide, qué hora sale, qué necesita. Y es como Sí, un fantasma, entre comillas, pero visible a todos. es así mismo como decís, ¿verdad? Es paradójico, porque es un fantasma visible, Sí. me gusta esa manera de ilustrar, porque es como que hacemos que no los vemos, Ujú. quienes, digamos, transitamos en las calles, miramos con total indiferencia, y también las instituciones. Entonces, y también cuando están aquellas que eventualmente quieren o lo intervienen, ¿verdad?, de acuerdo a su obligación, son intervenciones ineficientes, por distintas razones, ¿verdad? Entran razones presupuestarias, entran también los propios prejuicios, incapacidad, o sea, tiene como muchos elementos, pero hasta que llega a los 14 años, y ahí ya los podemos meter al sistema penal y que se ocupe la cárcel. Ya. Sí, es así, es realmente así. Y hay muchas situaciones también encontradas en cuanto a los comentarios y a las referencias, ¿verdad? Por un lado, la gente no quiere ver a estos chicos en situación de calle y por otro lado, también sabemos cuál es la suerte y el destino, ¿verdad? Una vez que están sometidos también a lo que es la justicia penal adolescente. Y realmente lo que les ofrecemos en Paraguay a los adolescentes es únicamente la justicia penal de la adolescencia y la cárcel, porque no hay ningún otra red de servicios, otro ámbito estatal de prestaciones que estén dirigidas a los adolescentes. Ni siquiera esas medidas en medio libre, o sea, el Código de la Niñez en el capítulo que regula el sistema penal adolescente establece que, bueno, se priorizan las medidas en medio libre, o sea, en libertad durante el proceso. En cambio, eso requiere de todo un acompañamiento, de unos dispositivos que permitan que el adolescente esté acompañado en ese proceso. Nada de eso está instalado. ¿Qué es lo que está instalado? Y la cárcel, que le denominamos centros educativos, eufemísticamente, porque de educativos no tiene nada. Ya la última ratio. Y en muchas ocasiones en el sentido de que los juzgados penales de la adolescencia muchas veces no aplican prisión preventiva desde el inicio, lo cual está bien, es lo que dice la norma, pero si es que ese adolescente no tiene un acompañamiento efectivo de un equipo técnico que además trabaje con las familias para regenerar las redes de apoyo, los vínculos, y muchas veces no tiene resultados, porque si no trabajamos en los porqués,
no trabajamos los porqués, entonces va a seguir ocurriendo la misma situación, porque tenemos que trabajar allá en el fondo, en las causas, en las raíces del problema, no en su tallo y en sus hojas, ¿verdad? Que ya son el resultado de esa raíz. Así mismo. Y bueno, estamos cosechando entonces lo que vamos sembrando. Nos faltan muchísimas cosas, verdaderamente nos faltan muchísimas cosas, no solamente trabajar por fuera, solamente las instituciones, porque es una sociedad al final. Acá está lo educativo, lo sanitario, lo social, lo comunitario, son muchísimos ejes realmente. Es así, y si como sociedad no estamos dispuestos a firmar un nuevo contrato social donde efectivamente la niñez y la adolescencia sean sujetos de derechos y las políticas públicas sean fortalecidas con una inversión acorde al grosso problema que tenemos en materia de atención a este sector, difícilmente podamos tener una realidad distinta si seguimos haciendo lo mismo. Diana, enriquecedora siempre la charla. Ojalá los contextos y los marcos vayan cambiando, por lo menos de a poco, rápido, porque es lo que necesitamos, porque realmente como sociedad estamos sufriendo muchas cuestiones que se están postergando demasiado tiempo y van explotando día a día. Es así y bueno, todos tenemos que ser parte de ese cambio. Así que como siempre esta charla resulta súper enriquecedora también para mí. No en todos los espacios de comunicación se realiza este nivel de reflexión, que eso yo rescato mucho de PDS, entonces creo que están cumpliendo con su rol justamente como medios de comunicación y como comunicadoras comprometidas con el Estado Social de Derecho, así como tu productora también, un saludo para ella. Gracias, muy amable como siempre, Diana. Bueno, un gusto, Hasta hasta luego. luego. Bueno, así tuvimos el contacto con Diana Vargas justamente. Es especialista en derechos humanos. Realmente es muy sensible tocar estos puntos. El derecho penal adolescente está establecido